Aleluya, Dios es bueno. Siervo, Dios le bendiga. Gloria al Señor. Amén. Amén. Dios me los continúe bendiciendo, mis amados, en esta preciosa mañana. Damos las gracias y la gloria al Señor porque Él es quien por su amor y por su grande misericordia nos tiene, amén, aquí en este lugar. Si no hubiera sido por Él, ¿verdad?, estuviéramos muertos todavía en nuestros delitos y pecados. Pero Él tuvo piedad de nosotros cuando estábamos ajenos a Él. Vivíamos nosotros construyendo un mundo de acuerdo a nuestro egoísmo, ¿verdad? Y en nuestras vanidades, envuelto en todas las cosas que el mundo ofrece. Jesús vino a nuestro rescate. En esta mañana, hermanos, vamos a darle inicio a este tiempo tan maravilloso como lo es el consejo de la palabra de Dios. Y les voy a invitar que me acompañen a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 7. Evangelio según San Marcos, capítulo número 7, el verso 24 en adelante. Gloria al Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo número 7, verso 24 en adelante. Amén, amén, aleluya. Si lo tienen, dice un amén. Amén, amén. Le voy a poner por título a este mensaje: Madres en clamor. Amén. Madres en clamor. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera, y tengo el honor de leerla en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Esta es palabra del Señor, es fiel, es digna de ser recibida por todos sus santos escogidos. Oremos, hermanos. Padre, yo te doy gracias en esta preciosa mañana, porque, Señor, nos has permitido poder llegar hasta este lugar de este pueblo de Rock, Señor, y sabemos que cuando tú nos diriges a toda verdad y a toda justicia, sabemos que Dios algo tienes para con nosotros, porque tú guías a tu pueblo, Señor. Aún en este tiempo nos acercamos al magnífico trono de la gracia para hallar en ti el oportuno socorro. Sé propicio a nuestra necesidad en esta hora, mi Señor. Ayúdanos a comprender tu buena voluntad, que es santa, que es agradable y que es perfecta. Señor, gracias por cada familia aquí reunida, cada hermano. Te pido que tú les ayudes, Señor. Ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos a corregir, porque esa es tu palabra, Señor. Como dice el apóstol San Pablo al registrarla en ese maravilloso libro, también o carta que él escribió, que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, a fin de que todo hombre sea preparado para toda buena obra. Gracias, Señor. Descansamos en esas promesas de vida eterna y estamos en tus manos, Señor. Amén. Ya me pueden tomar sus lugares, hermanos. Gloria al Señor. Yo creo que estamos, hermanos, en un tiempo tan muy complejo, muy difícil. Estamos viendo tantas necesidades, ¿verdad?, que se asoman a la luz del día por situaciones que no solamente tienen que ver con el orden de los eventos naturales, ¿verdad?, como esos terremotos, como esas situaciones de rumores de guerra que tienen al mundo en tensión. Estamos viviendo, la verdad, al filo de la profecía. Estamos viendo los últimos estertores de este planeta y
también no podía esto, digamos, pasarse por desapercibido, pero hay también necesidades dentro del ámbito, ¿verdad?, familiar, en el círculo de ese tejido social que nos hace a nosotros interactuar como seres humanos todos los días. Y esto es algo que preocupa mucho, ¿verdad?, porque hay cosas que ya se han salido de las manos de muchas familias, ¿verdad?, cuando hay esas disfunciones en los matrimonios, hogares disfuncionales, cuando se están manifestando hoy en día un brote de rebelión, ¿verdad?, cuando los hijos se levantan contra los padres, cuando hay desacato, ¿verdad?, de la autoridad en el hogar, cuando hay deserción de parte de los hijos de las escuelas, de las jovencitas, cuando llegan a un momento de que le dan la sorpresa a sus padres de embarazos no deseados, matrimonios apresurados, problemas de drogadicción, de alcoholismo, problemas de identidad, de género, situaciones que hoy en día pudiéramos achacar tantas cosas, y estoy mirando, ¿verdad?, que hay una desestabilidad en la parte de los valores, de los principios de esta sociedad. Y es por eso que hoy me vi movido, ¿verdad?, pidiendo al Señor que me dirigiera para a ver qué traía aquí al pueblo, que sé que es un asunto que nos incumbe a todos, y es porque los que estamos aquí creemos que somos parte de un hogar, de una familia, ¿verdad? Todos, algunos quizás tenemos hijos o tenemos, ¿verdad?, hermanos, y estamos viendo esta crisis de ese orden a nivel emocional, a nivel espiritual, ¿verdad?, que están ahora mismo meritando como que la atención de alguien que pudiera discernir esta situación que se está moviendo en todas partes. Y por eso, en vista de que he mirado a través de los años, de toda esta experiencia que Dios me ha permitido estar, hermanos, en el ministerio, ver a madres que están desesperadamente buscando ayuda profesional, ¿verdad?, porque esto no es un problema que es ajeno a nosotros. Yo soy también padre de familia y tengo hijos también, y aunque ellos se formaron, crecieron en las cosas del Señor, yo no me siento muy contento, hermano. Yo le quiero hablar con toda honestidad, ¿verdad?, con todo mi corazón, pero yo me siento preocupado porque yo quisiera verlos a ellos estar en un estándar moral, ¿verdad?, alto, como lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros como creyentes. Yo no puedo asegurar que por el hecho de que ellos me dicen que fui a la iglesia o pertenezco a tal lugar, yo no creo que eso me garantice la salvación de mis hijos. Eso es un error bien tremendo que nosotros hemos creído y lo hemos atesorado por tanto tiempo. Ya decía un gran hombre de Dios que se le da por hacer evangelizaciones en las calles, en lugares públicos, ¿verdad, hermano? Él dice que la iglesia no nos garantiza, la verdad, aún nuestra salvación, porque las personas, cuando evangelizamos, que hacemos este trabajo, le oímos decir: tú vas a la iglesia, sí, yo también voy a la iglesia, y ya con eso pensamos que ya la tenemos hecha de que somos cristianos, pero no es así. Creo que la pregunta que deberíamos de hacerle a las personas cuando las estamos evangelizando es: ¿ya tú naciste de nuevo? ¿Ya has tenido la experiencia del nuevo nacimiento? Y estas personas de cualquier tipo de fe, ¿verdad?, de creencia, van a sentirse confrontados con esa gran verdad. Entonces, cuando he puesto eso en las manos del Señor, he orado por mis hijos: Señor, cuando ellos estaban aún en el vientre de su madre, los dedicamos para ti. Yo quiero que ellos te sirvan, no solamente que se sientan que son salvos, sino que te sirvan. Sí. Amén, hermanos. Porque sabemos que el tiempo que queda ya es muy corto, ya, y eso genera angustia, ¿me entiendes? Porque mientras nosotros nos estamos gozando aquí en este lugar y en las diferentes iglesias donde ahora mismo se está proclamando un momento de devocional para el Señor, de un culto para Dios, ¿cuántos de los que estamos acudiendo a esos lugares vemos que tenemos a nuestros hijos que están ahora mismo en el mundo, están perdidos? Entonces yo no podría sentirme con el gozo completo hasta no ver esa respuesta de Dios en mi vida. Madres que lloran, ¿entiendes? Mire, hermano, sé que en todo tiempo, desde que
el hombre existe, desde que el hombre fue puesto por Dios en la tierra, las necesidades siempre las hay, siempre las han habido y siempre las habrá, ¿verdad? Siempre en la Escritura, usted cuando abre las páginas de las Escrituras, encontrará que hubieron situaciones que, ¿verdad?, tuvo que alguna persona dirigirse a Dios en clamor para que Dios interviniera en su necesidad. Pero fíjense a lo que voy a este punto, no todas las veces, no todas las ocasiones cuando las personas buscaron a Dios, no todas las personas recibieron la respuesta al momento. O sea, hermano, lo voy a decir textualmente como lo declara la Biblia. Jesús dijo que en los tiempos de, por ejemplo, de Naamán el sirio, habían muchas personas leprosas, por no decir muchos enfermos, pero solamente dice la Escritura que a Dios le dignó sanar a Naamán el sirio. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Santo. Ya en los tiempos de Elías el profeta había muchas viudas con necesidad, pero solamente a Dios le plació visitar a la viuda de Sarepta. Las necesidades van a estar siempre a la orden del día, pero hay algo que no sé qué, ya cómo lo pudiera explicar, pero es un sentido intuitivo que Dios ve en el corazón de cada persona, y por esa razón algunos, ¿verdad?, son acreedores de una bendición, de una respuesta del Señor. En las campañas, ¿verdad?, en los lugares donde han acudido en las grandes cruzadas, cuando Dios ha usado a esos grandes hombres ungidos, predicadores, las personas pasan al frente por una necesidad, por una salud a su cuerpo, y le aseguro que no todos reciben al mismo momento esa respuesta a la petición que presentaron a Dios por la salud de su cuerpo. Hay unos que otros que son contados. Pero ¿a qué se debe eso? No es porque Dios tenga hijos favoritos, no es porque Dios sea selectivo, sino porque es la misericordia simplemente de Él, que eso es algo incuestionable. Amén. Dice la Biblia que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Así es. Entonces también tiene que ver mucho el corazón de la persona, cómo viene esa persona delante de Dios para recibir aquella respuesta. Entonces hay algo que es de notable en las Escrituras. Siempre que el Señor Jesús, cuando andaba por esas calles, esos caminos polvorientos de Capernaum, de Betsaida, de Betsabé, de Betsaida, de Jerusalén, de Tiro, de Sidón, por todas esas regiones, siempre hubo algo muy particular, y era el hecho de que las personas se acercaban a Él, pedían, ¿verdad?, que Él tuviera misericordia, pedían que Él se dignara en sanarlo, que Él los tocara. ¿Se acuerdan, verdad? Como el ciego Bartimeo iba camino, ¿verdad? Pues dice a un lado del camino y gritaba a grandes voces: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ya, y él gritaba y los discípulos intentaban acallarle, pero al acercarse gritaban más, hasta que los discípulos le dijeron: Maestro, lo callamos, ¿qué quiere que hagamos? Entonces él seguía gritando, y hasta que llegó a Jesús y le dijo a Jesús: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ya, y la pregunta del Señor era: ¿qué quieres que haga? Señor, que me sane de mi vista. Y el Señor sí le dijo: sí quiero. Entonces, así sucesivamente podemos ver milagros, ¿verdad? El hombre de la mano seca, el otro ciego que le mandó a que se lavase al estanque, y así sucesivamente. Pero era por el hecho de que ellos se acercaban al Señor, lo querían, deseaban ese milagro, esa sanidad. Eso es lo que mueve el corazón de Dios, pero lo hacían con ese sentido espiritual de algo que se llama fe. Por eso esta mujer de la Biblia, llamada la Sirofenicia, era griega, pero Sirofenicia de nación. Ustedes saben que la religión en sí, digamos que lo que adoptaban las personas que rodeaban a esa nación de Israel, eran pueblos paganos, gente que no tenía una identidad, digamos, de creencia moniteísta hacia un solo Dios verdadero. Pues esta mujer tenía consigo la creencia de la mitología griega, adoraban muchas deidades, igual los fenicios, que tenían como por Dios a Baal, a Sera, a Astarot, todas esas deidades por allá de esas tierras cananitas, y que eran repudiables, que eran de gran ignominia delante de la presencia de Dios. Pero
aquí hay algo tan maravilloso que eso es lo que hemos estado reiterando. Dios miró el corazón de esa mujer. ¿Se da cuenta? O sea, Dios miró que ella venía con mucha necesidad, cargada de mucha angustia, pero con una sinceridad en su corazón de reconocer que nadie más podía hacer lo que solamente Jesús podía hacer por ella. Ella quizás ya estaba cansada de haber intentado con sus dioses ajenos, haber intentado con los brujos de aquella época, pero nadie podía hacer nada por su situación. Fíjense que hoy día muchas veces nosotros como que echamos de menos a las personas que tienen o que profesan otro tipo de creencias, ¿verdad? A veces uno estigmatiza eso de que, no, que como son católicos o porque tienen tal o X religión, por eso esas personas Dios nunca las va a oír. Pero cuando una persona, ya sea en la condición en la que está, y comienza a orar y comienza a pedir al Señor, saben que eso despierta el interés de Dios. O sea, Dios se conmueve misericordia, porque digamos, ¿cómo se podría comprender entonces que entonces la gente va a llegar a los pies de Jesús? De alguna manera Dios va a escuchar, ¿verdad?, el clamor, la necesidad que hay en esas personas. Hay madres que están ahora mismo en angustia, en necesidad tremenda porque hay problemas en su casa, ¿me entiendes? Porque la hija no llegó anoche a la casa, quién sabe a dónde estará, se perdió, hay 2 o 3 días que no aparece, y está reportándolo a los organismos del Estado o a algún, digamos, una entidad por allí de esas cuestiones de seguridad como por decir las autoridades, la policía, no sé, porque no haya qué hacer, está en un shock, en una situación de desesperación. Pero a ver, quizás es algo que se ha salido del control, que no pueden realmente, saben que por sí misma, por su propia fuerza, no pueden lograr, digamos, resolver ese problema. Entonces, aquí observamos esto para que lo analicemos. Muchos de nosotros vamos a encontrar, hermanos, que hay momentos en que ya las cosas pareciera que no tienen solución, pareciera que ya Dios se olvidó de nosotros y estamos siempre inmersos en un problema, en una prueba, en una situación que nos lleva al borde del caos, del abismo, y estamos casi como que a punto de volvernos locos porque no encontramos la solución a los problemas, pero porque a veces tenemos tanto conocimiento de Dios y de lo que menos nos acordamos es precisamente del Señor. Somos creyentes, amamos a Dios, venimos a la casa del Señor, pero en los momentos de la prueba, de la dificultad, parece ser que Dios no existiera en nosotros y perdemos la confianza, perdemos la fe, perdemos la devoción hacia el Señor y nos quedamos inmersos en el problema y creemos que eso ya no tiene vuelta de hoja, que ya eso ya no tiene respuesta o solución, que Dios está demasiado distante de nosotros, que Dios nos abandonó. Pero cuán mentira del diablo, ¿me entiende, hermano? Cuando estamos pasando por esas crisis, bendito sea el nombre del Señor. Y esto nos hace a nosotros llevarnos a un reto, a un desafío, porque esta mujer no era parte del pueblo de Israel. Esta mujer no hacía parte de la sinagoga, de estar sentada, digamos, diariamente, o como se llevaban a cabo esos servicios, estar allí escuchando al rabino hablando y abriendo la Torá o la Tanaj, ¿verdad?, para enseñarles la ley. Ella no era parte de esa cultura. Pero ¿qué nos hace pensar a nosotros? Muchos de los que estamos aquí tenemos tanto tiempo de oír de las Sagradas Escrituras, pero cuando somos sometidos a las diversas pruebas, hermanos, no estamos listos, no estamos preparados y comenzamos a renegar aún de nuestra fe. Comenzamos a desistir de lo que nos hace a nosotros tener como simplemente la única esperanza de vida, y es la palabra de Dios que nos enseña que, aleluya, que en esto confía, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. En el mundo tendrás aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Y eso es cuando realmente el Señor nos va a meter en este tipo de pruebas, no en tentación, porque Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal. ¿Se da cuenta, hermanos? Entonces,
esta mujer de las Escrituras, si se levantara en estos tiempos, en medio de tantas familias, hogares, tantas madres, tantos, amén, hombres de Dios, nos sentiríamos avergonzados, porque ella pudo lograr, sin conocer realmente muchas de las cosas que nosotros sabemos, pudo salir adelante. Hasta en algún momento Jesús, recuerden esto, cuando iba en la barca con sus discípulos y él los puso a prueba, que se levantó una gran tormenta en medio de la mar. Aquellos estaban renegando, aquellos estaban desesperados y vinieron y despertaron al maestro y le dijeron, como Simón Pedro: Maestro, sálvame o sálvanos que perecemos. ¿Y qué le respondió Jesús a ellos? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros, oh generación incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo os, dijo el Señor, hombres de poca fe, por qué dudasteis? ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Entonces, 3 años con Jesús, habiendo visto tantos milagros, tantas sanidades que el Señor llevaba a cabo, ojalá y nosotros pudiéramos tener siquiera un porcentaje de tantas cosas que esta gente llegó a ver en el ministerio con Jesús, mas sin embargo eran de dureza, de corazón duro, hermano, duro de servir, y se les olvidaba lo que realmente pasaba en el diario vivir. 3 años con el mejor instituto bíblico en vida, el mejor seminario, con Jesús, amén, ahí que les enseñaba todos los días y miraban la gloria de Dios. Jesús les suplía todas las cosas y ellos no tenían que estar orando a Dios el Padre hasta ese momento, hasta el momento en que uno de los discípulos se inquieta para pedirle que les enseñara a orar. Pero ¿sabe por qué el Señor no lo miró como al momento digamos tan importante? Porque ellos estaban con Jesús, y al estar con Jesús estaban con Dios. Al estar hablando con Jesús, el verbo hecho carne, estaban hablando con Dios. Al ver a Jesús ahí de rodillas orando, Jesús era para ellos, Jesús les mostraba ser para ellos el sacerdote que intercedía ante el Padre. Por eso no era al momento requerible, pero Él lo enseñó porque iban a llegar momentos en que se iba a necesitar. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando nosotros, hermanos, dejamos a un lado esa confianza en el Señor, nos vamos a dejar llevar por las circunstancias que a veces nos van a hacer tomar decisiones muy torpes, ¿entienden? Cosas que Dios no ha aprobado. Esta mujer, entonces, como vuelvo y repito, ha sido un ejemplo, un modelo tremendo en las Escrituras, porque no pertenecía a la casta religiosa de ese pueblo judío y no conocía mucho de esto, pero dice algo muy importante en la Escritura, que ella un día oyó hablar de Jesús. Miren qué tan simple nos hace llevar las Escrituras, algo que nos hace ver lo elemental que es la fe. Una vez ella oyó hablar de Jesús. Pablo el apóstol también dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Amén. ¿Ya? Yo no sé si ella alcanzó, no dice que vio en algún momento a Jesús, sino que ella oyó hablar de Jesús. Venía de tierras muy lejanas, estaba allá por Sidón, Tiro, y Jesús no había incursionado esos escenarios, esas tierras, porque era un pueblo diferente, una nación diferente. Pero por alguna razón el Señor, movido, ¿verdad?, en su agenda del día, sabía que había una necesidad por allá, porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Amén, hermano. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Él no es ajeno a nuestro dolor. Él no es ajeno a tu sufrimiento, a tus angustias, a tus necesidades, a tus preocupaciones. Él no es ajeno a eso. Dice la Biblia que habiendo tenido un sumo sacerdote, hermano, que pudo experimentarlo en carne propia, ahora intercede por nosotros delante del Padre. Entonces, esto es algo que tenemos que llevarnos de este lugar. Yo no sé si usted le va a dar el valor necesario. Usted que es padre, que es madre, llévese esto en su corazón. Sería triste. Yo a mis hijos los he confrontado con la palabra de Dios y les he dicho, me daría mucha tristeza que un día de repente nosotros desaparezcamos de la tierra, seamos desvanecidos, ¿verdad?, esfumados a sus ojos, y ustedes se quedaran en esta tierra, ya, porque no se sientan como que están hechos, que la tienen hecha por la cuestión de que algún día ustedes hicieron parte de una iglesia, o porque ustedes se sientan como acuerpados, acobijados porque sus padres oran por ustedes. Pero ese día va a ser terrible. Entonces,
yo me compunjo cuando de repente recuerdo de que si por alguna razón de pronto a veces se produce el arrebatamiento de la iglesia, ¿cómo será la situación en la tierra? ¿En qué condiciones van a quedar esos hijos aquí en este planeta? ¿Será que ellos comenzarán a entender, a valorar? Wow, ¿verdad? Porque la desesperación, la angustia va a ser terrible en el primer minuto cuando las noticias corran por doquier y comiencen todos a coincidir con lo mismo. Desapariciones misteriosas, el rapto secreto, ¿verdad? Se hizo una realidad, ¿verdad? Comiencen a escucharse de noticias de que hay accidentes por doquier, ¿verdad? Aviones que se estrellan, helicópteros que de pronto no apareció el piloto, carros que por muchas partes, ¿verdad?, produjeron accidentes, personas que por las calles, madres en angustia buscando a sus bebés, a sus pequeños niños que de pronto fueron arrebatados de sus entrañas. Eso será un caos, ¿verdad? Como dice la Biblia, habrá tribulación cual no la ha habido, amén, después de esta ni la habrá. Entonces, cuando uno se acuerda de eso, necesitamos decirle: Señor, ten misericordia de ellos, apiádate, Señor, ayúdales a que ellos puedan despertar, abrir sus ojos a esta realidad. Si nosotros nos ponemos en ese plan del clamor, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre orar y clamar. Usted sabe, cuando uno ora, uno está prácticamente haciendo una conversación pacífica, dialogando con Dios. Pero cuando estás clamando, tú estás casi llorando, gimiendo, ¿entiendes? Como dice la Escritura, como el siervo, no está hablando de siervo en cuanto al varón, al servidor de Dios. Siervo también como ser humano es con S, y siervo como animal es con C. Entonces, Salmo 42 dice: como el siervo brama. ¿Y quién es el que brama? No es el hombre, es el animal, ¿verdad? Como el siervo, el venado, no sé cómo lo podamos referir. Brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Jehová, el alma mía. Entonces uno tiene que estar estos tiempos en los que podamos, todas las veces que sean factibles o posibles, levantarle al Señor un clamor o pedir al Espíritu Santo que está con nosotros. Dice Romanos 8, porque el Espíritu mismo sabe interceder por nosotros con gemidos, hermano, gemidos indecibles. Oiga bien, ¿verdad? Y ora de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. No ora para nuestros propios deleites, sino conforme a lo que Dios ve en que hay necesidad en nosotros. Entonces, dice Pablo que un día él le decía a una de las personas a los que le escribió una carta, decía que yo oro por ustedes y sufro como mujeres en dolores de parto. ¿Entiendes? Como cuando una mujer está en la cama de hospital, en ese quirófano, cuando va a ser procesada a un parto, se escuchan esos gritos. Comienza, ¿verdad?, a entrar en ese proceso de la dilatación y comienza, yo no sé, yo vi a mi esposa cuando estaba en los partos de los 3 hijos, en diferentes maneras. A veces le daba frío, a veces quítame la sábana, tengo calor. Estaba como en un momento de desesperación. Entonces Pablo el apóstol está diciendo que sufro por vosotros como mujer en dolores de parto. Hay que llorar, hay que gritarle al Señor cuando vemos ese tipo de necesidad. Amén, hermano. Y esa persona de la Escritura, esa madre, en primer lugar, quiero decirle que no se quedó con los brazos cruzados. ¿Por qué? Porque ella traía una tremenda necesidad. Nadie realmente sabe. Esos discípulos que estaban ahí custodiando a Jesús, que eran los seguidores de Jesús, recuerden lo siguiente: ellos estaban fuera de la frontera de Israel, estaban en un lugar que está sobre a las orillas del Mediterráneo. Si usted lo mira en sus mapas, ahí en sus Biblias, estaba en Tiro, y de Tiro se fue rumbo hacia Sidón. Antiguamente eso era lo que pertenecía a las tierras de Fenicia, que eran extraordinarios navegantes, que hacían unas barcas grandísimas. Bueno, esa gente allí estaban acostumbrados a otras creencias diferentes. De ahí, de hecho, viene la historia de aquella mujer malvada llamada Jezabel, ¿ya?, que era hija de aquel rey de Siria llamado Ben-Hadad, ¿verdad? Por ahí de ese mismo reinado sirio-fenicio. Entonces, allí en ese lugar Jesús decidió ir, ¿verdad? Había roto los protocolos de ese aparato religioso que había, amén, en la época de los judíos, y decidió traspasar la frontera y pasó ahí a un lugar para verse desapercibido, porque dice la Escritura que él llegó allí a ese sitio llamado Sidón y estuvo en una casa alquilada. Eso tiene un sentido, un significado teológico, para que nadie lo supiese, dice la Biblia. Entonces, si estamos
viendo la historia, que la mujer, al escuchar, al oír hablar de Jesús, porque como le digo, qué persona, qué madre que está aquí, si supiese que si su hija, su hijo, está en serios problemas, tiene una atadura de drogadicción, de alcoholismo. Mire, yo hace años, cuando estaba en una gira en Costa Rica, de pronto me invitaron a un ayuno. Estaba ya casi al finalizar el momento del sermón como ahora. Y yo recuerdo que cuando pasé a las personas al frente, había mucha gente ahí, sobre todo muchas madres, muchas mujeres. Estaba orando por las personas y se me acercó una mujer y me habla casi al oído, me dice: predicador, ¿puede por favor escuchar un momento? Apagué el micrófono y la escuché. Y le estaba oyendo decir: tengo un problema muy serio en mi hogar. Me dice ella, le voy a decir rápidamente el asunto. Mi hija se me fue de la casa. Era la líder de la juventud de no sé X iglesia y era la que tocaba el teclado. Tiene 17 años, tengo como 3, 4 días que no la veo a la niña y estoy desesperada. Entonces yo empecé a escuchar, ¿verdad?, algunas razones. Le decía yo: hermana, pero ¿cómo así? Si ella es parte de una iglesia, ella es cristiana, ¿cómo que se fue de la casa? Ay, hermano, es que esto es muy largo de comentárselo. Pero ella: sí, puede ser que sea muy largo, pero abréviame la historia. Ya, ¿en qué momento, en qué situación usted cree que ella de pronto asumió esta actitud? Algo andaba mal en casa. Entonces me dice ella: ay, hermano, bueno, también le tengo que decir, mi esposo era diácono de la iglesia allá donde íbamos, y él de pronto se descuidó y comenzó a estar tomando. Ya, así me decía la mujer, está tomando, y a mí me empezó eso a crear una gran preocupación, porque ya él llegaba tarde y ya no solamente llegaba tomado, sino que le encontraba en la camisa pintalabios de mujer, y eso me causó como una crisis. O sea, yo no sabía qué hacer para resolver ese problema. Entonces, cuando mi hija llegaba a mí para pedirme un tiempo para dialogar, yo me enfoqué tanto, me embelecé tanto en el problema con mi esposo, con su padre, que yo le decía: hija, después te atiendo. Y así iba pasando el tiempo y comenzaba la muchacha a acercarse otra vez. Y yo le decía: hija, mañana te atiendo. Y siempre le aplazaba, le postergaba la oportunidad de que ella me dijera algo que yo no sabía qué era, pero por mi egoísmo yo me empeñé, me aferré a la situación que estaba pasando con mi esposo en el matrimonio, porque lo estaba perdiendo. Entonces, cuando vino ella a reaccionar, de pronto la muchacha se le fue de la casa y ya no hallaba qué hacer. Entonces, lo que de pronto para ella era una prioridad, un problema, lo dejó a un lado y se fue en busca de la hija. Fíjese usted cómo son las cosas. Y ella lloraba más. Yo reconozco que descuidé a mi hija, porque ya yo creo que en el fondo tenía un problema y no hallaba cómo hacer, y quería como que yo le diera tiempo para ella desahogarse a su situación. Entonces, yendo al grano, al punto, ella, hermano, llega a revelarme que su hija se fue. Después ella averiguó a la casa de su mejor amiga, y su mejor amiga estaba ya a un punto de irse para Canadá. En esos tiempos estoy hablando en Costa Rica, y entonces la hija de pronto, al verse allí muy cercana con esa amiga, lo que no sabía la madre es que la amiga era una lesbiana, y al concluir toda esta historia convirtió a su hija, la líder de la alabanza y la directora o líder de la juventud, en una muchacha lesbiana, y se decidió ir con su amiga para Canadá. Y eso era lo que a ella le causaba una frustración tan profunda, tan grande, porque ella tuvo la oportunidad de poder salvar esa situación de la hija. Estaba ella como confundida con su identidad. Entonces, hermanos queridos, muchas veces nosotros a veces subestimamos, ¿verdad?, las cosas que pasan a nuestro alrededor. Hay hijos que uno sabe, que uno intuye que no están andando bien en las cosas del Señor, y no tenemos el carácter, la suficiente personalidad para encararlos y decirle: lo que estás haciendo está mal. Mientras tú vivas en mi techo, tenemos reglas aquí, no me las vas a sabotear, no las vas a alterar, porque tú aquí estás viviendo bajo nuestra dependencia. O sea, tenemos que nosotros ser muchas veces así, pero cuando lo que hacemos es que alcahueteamos, solapamos las cosas, eso no trae bendición para la casa.
Padre, cuando sabemos que nuestros hijos viven en promiscuidad, ¿verdad?, con la compañera, y inclusive hasta admitimos de llevarla a nuestras casas y no reprendemos a esos hijos, viven en fornicación, el Señor, amén, te va a traer una disciplina y te va a hacer llorar, y mira las consecuencias que esto va a traer. Hermanos, necesitamos, bendito sea Dios, ser celosos con las cosas del Señor. ¿Me entiendes? Esta mujer, esta madre que no era una creyente acérrima como nosotros hoy día, esta mujer no se quedó con los brazos cruzados. Ella sabía que había un problema en su hija. Yo no creo, ya si Dios me permitiera poder estar meditando un poco más en este contexto de la historia, yo no puedo creer que esa muchacha de la cual la Biblia narra que estaba endemoniada, no creo que nació endemoniada. Porque la Biblia dice que Dios hace al hombre, amén, recto, pero el hombre se pervierte en sus perversiones, dice el libro de Eclesiastés. Dios hizo todo perfecto, dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Algo sucedió. Puede ser que la madre haya sido la que ocasionó esto, porque como vuelvo y repito, eran personas que tenían mucha credulidad con las entidades que se movían en aquellas regiones. Probablemente pudo haber ella dedicado a su hija a uno de esos entes espirituales. ¿O acaso no ha oído usted que muchas veces nuestros padres, por la ignorancia, dedicaban a nuestros hermanos, quizás nosotros mismos fuimos víctimas de eso, que se los dedicaban a esos patrones de nuestros diferentes lugares de donde procedemos? ¿Ya? Yo recuerdo que a mi hermano el mayor, mi papá, por la ignorancia, ¿verdad?, lo dedicó a un santo patrón de por allá, porque a él le daban como epilepsia. Y yo veo que ahora que mi hermano es un pastor, un hombre de Dios que vive en España, él que hizo cuando tenía uso de razón en la Biblia, conocimiento de estas cosas, tuvo que cancelar todo aquello. Amén. Hace muchos años, obviamente, estoy hablando cuando él recién se convertía, de cancelar todo pacto, todo convenio, todo amarre, ¿verdad?, de los entes, de cosas que en algún momento influenciaron sobre su vida. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, ¿verdad? El caso más grave aquí es de una muchacha con esa condición. Ahora, dentro del concepto que se maneja en el ámbito de la psicología, pudiéramos escuchar, ya si estuviera esa persona madre oyendo un diagnóstico de un experto como un psicoanalista, un psiquiatra, un psicólogo, diría: su hija tiene un problema psicosomático, ¿verdad? Es un problema que a eso le definirían el concepto cuando está bajo influencia rara ya de comportamientos inadecuados. Pero nosotros, como siervos del Señor, entendemos que esa muchacha de la Biblia estaba endemoniada, tal cual como lo dice la Escritura, porque creemos que existe un mundo paralelo como el mundo en el que estamos ahora. Ahora mismo estamos nosotros físicamente aquí, amén, ya vemos no más de 10 personas, pero en el mundo espiritual, en ese mundo paralelo, hermanos, si Dios nos permitiera abrir nuestros ojos espirituales, nos diéramos cuenta que hay una infinidad de seres espirituales, ¿verdad?, tanto del gobierno del bien como del mal, que se mueven, ¿verdad?, a través de las esferas celestiales de un lado a otro, y están ocasionando tantas crisis, tantos problemas en el mundo de hoy. Entonces, esta mujer llegó a Jesús. Eso es lo importante de todo esto. Este es el epicentro de esta reflexión bíblica. Ella llegó a Jesús, que no es religión. Ella llegó a Jesús, que tiene el poder y la autoridad para deshacer las obras del diablo. Ella llegó a Jesús, dijo, amén, un día proclamando en Juan 8, diciendo: yo soy la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque el esclavo no permanece para siempre en casa, pero el Hijo sí permanece para siempre. Amén, hermanos. Entonces, es algo que usted y yo no podríamos realmente resolverlo. No podríamos hacerlo por más que tengamos la pericia, la habilidad, entender los estudios, ¿verdad?, el alcance, la educación. Eso no va a salir con palabras bonitas, no va a salir con los cinchos. Mire, las cosas que muchas veces nosotros hicimos en nuestra niñez, en nuestra juventud, cuando estábamos nosotros en esa rebeldía, ni los consejos de nuestros padres nos valían, ¿verdad? Ni los cinchos, ni los castigos, por más que nos regañaban, por más que nos sometían a disciplina, eso no podía cambiarnos a nosotros. Pero cuando llegó Jesús, amén, el Hijo de Dios, Él realmente sí hizo un cambio. Amén.
O sea, cuando yo llegué a los pies de Cristo, hermanos, yo sí pude notar enseguida el cambio en mi vida. Porque, como dice la Biblia, que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Cuando comenzaba yo a hablar en el pasado, yo no podía sentirme bien, sentirme todo un varón, un macho, si yo no hablaba con vulgaridades, ¿verdad? Con repelencia, con malas actitudes hacia las personas. Pero cuando llegó Jesús a mi vida, cambió hasta mi manera de hablar, ¿me entiendes? Mi corazón, mis pensamientos no eran otra cosa sino estar recibiendo simplemente cosas, ¿verdad? Que a Dios le era también un estorbo para poder dirigirnos a Él, porque había muchos pensamientos de maldad, mucha lujuria, mucha concupiscencia, ¿verdad? De desearle mal al prójimo, de estar pensando a ver qué maldad podemos hacer en el día. Pero cuando Jesús vino a nuestro corazón, esos pensamientos cambiaron. Amén. Todo tiene que cambiar. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar. Entonces, esa mujer de la Biblia llegó al lugar exactamente donde tenía que llegar. Amén. Hoy nosotros tenemos que apelar a la gracia del Señor y de recordar que no todo está perdido, que el Señor tiene un plan maravilloso para nuestra familia, que no podemos olvidarnos de que hoy nosotros estamos aquí, sí, pero cuando nosotros aún no teníamos esa familia, esos hijos, los presentamos a Dios, los dedicamos para el Señor, hasta, amén, lo llevamos al altar, hasta los vimos participar cuando eran niños en las cosas de Dios. ¿Cómo podemos nosotros sentirnos con un gozo cumplido, sentirnos realizados cuando sabemos que hay una parte de nosotros, hermanos, que todavía, si el Señor viniera, no estuvieran listos para irse con el Señor? Bendito sea Dios. Entonces, volviendo a la historia de la mujer, ella no se quedó quieta, ¿verdad? Porque si usted viendo a su hijo que está siendo atrapado, que el diablo lo está haciendo triza, usted no se podría quedar quieta o quieto viendo que el diablo está haciendo estragos en su vida familiar, que quiere causar una separación, un divorcio. No podría usted quedarse quieta con los brazos cruzados cuando sabe que el alcohol está acabando con la vida de su compañero, de su pareja, viendo cómo el diablo cada día lo va hundiendo más y se ha hecho tan despreciable que ya perdió la dignidad, la vergüenza, y que no le importa lo que la gente piense. Cuando una persona llega a esa condición de bajeza, es porque ya está su mente cauterizada. Usted no puede permitir, no puede quedarse quieto allí llorando, ¿verdad? Llorándole a los pececitos de colores, mirando y lamentándose en sus tragedias, cuando podemos decir: yo no me voy a quedar aquí, yo voy a levantarme, yo voy a tomar una decisión, yo voy a ser diferente, voy a proponerme que de aquí en adelante voy ahora a proclamar ayuno, oración. Pero el diablo no se va a salir con la suya, no va a acabar con la vida de mi hijo que está ahora mismo inmerso en la droga, no va a permitir el Señor que mi matrimonio se rompa. Bendito sea Dios. Cuando nosotros, hermanos, entonces nos aferramos o nos hacimos de estas herramientas, de estas armaduras, la Biblia dice que vuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas del enemigo. Cuando eso lo tomamos, nos hacimos de ella, es más fácil el yugo y ligera la carga. Entonces entendemos que no es la pelea nuestra, que bendito sea Dios, la guerra que estamos librando no nos pertenece, es Dios, Jesús, amén. Va a ser lo que un día declaró Dios el Padre en el Antiguo Testamento a Israel. Dice: vosotros estate quietos y conoceréis que yo soy Jehová. Estate quietos y conoceréis que yo soy Jehová, y yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces la guerra es del Señor, hermanos. Él es el que nos va a dar la victoria. La mujer, amén, entonces va camino hacia donde estaba el Señor. Fíjese que eso es parte de algo tan valioso como lo es la fe. Cuando uno tiene fe en Dios, la fe es como un one way, ¿verdad? La fe te guía a toda verdad. La fe es inequívoca, no es un detour que te va a desviar de la presencia de Dios, sino que te va a dirigir directamente al trono del Señor. Cuando hay fe, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. La Biblia dice también que por la fe creemos que el universo fue constituido de lo que no era lo que es. Gloria al Señor. El Señor le dice a Marta: Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué es la fe? Bendito sea Dios, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Alguien dice que fe es ver lo invisible.
Fe es creer lo increíble y fe es recibir lo imposible. Amén. Sí, Cuando amén. estamos nosotros en esa onda, ¿verdad?, de la fe, esto es algo tan maravilloso porque es un don de Dios. Yo camino por fe, yo no camino por vista. Yo no sé lo que me va a deparar el día de mañana. Yo vivo un día a la vez. Yo no estoy a expensas de lo que suceda en estos gobiernos. Amén. Sea donde Dios me tenga. Estamos viviendo un tiempo de agitación en las leyes, hay persecución, la migración se ha hecho hoy en día más intensa, más agresiva con la comunidad latinoamericana, ¿verdad? Yo veo constantemente hogares fracturados, familias que, aunque creían sentirse asegurados por tantos años de haber adquirido una propiedad con esfuerzo, con sacrificio, ya hoy están en sus países, otros están a un pie de irse. Hay familias que quedaron solo los hijos acá, no hayan qué hacer, pero es por eso, ¿verdad? Estamos viviendo un mundo muy turbulento, hermanos. Necesitamos poner nuestra confianza más que nunca en el Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces, amén, esta mujer se acercó a Jesús y cuando llegó a Sidón, esa fe fue la que la hizo llegar hasta donde estaba él. Porque ¿cómo se puede entender esto? Ella puso en acción un principio bíblico que creo que los apóstoles ni los discípulos alguna vez lo habían llevado a cabo, pero lo habían oído. Ella, sin haberlo oído, lo puso en acción. ¿Me entiendes? ¿Qué fue lo que ella puso en acción? La fórmula que activa la fe. Ella no lo escuchó, vuelvo y repito, pero ella lo puso en acción. Jesús dijo en algún momento estas palabras, dijo: tocad y se os abrirá, Santo. pedid y se os dará, llamad y se os responderá. Amén. Hasta ahora nada habéis recibido porque no habéis pedido. Qué cosa tan impresionante. Y esta mujer, la fe la hizo llegar a esa casa alquilada donde Jesús estaba con sus apóstoles y que nadie lo sabía. ¿Cómo ella logró dar con ese paradero donde estaba Jesús? ¿Ustedes alguna vez han hecho esa pregunta? ¿Alguna vez ustedes habían llegado a intuir cómo la mujer llegó al lugar donde estaba Jesús con sus discípulos? Y la Biblia dice que estaba en una casa alquilada para que nadie lo supiese. ¿Sabe qué? La fe. Yo creo que esa mujer tocaba puertas, comenzó a llegar. Ella de alguna manera sabía que estaba en Sidón. Comenzó a rastrear, ¿verdad? A buscar dónde estaba Jesús. Yo creo que de pronto voy a irme a la imaginación, tenemos la mente de Cristo. De pronto comenzaba a ir por las plazas públicas, ¿verdad?, de aquel lugar, a los ancianos sentados. ¿Han visto ustedes por aquí a un hombre joven judío que viene acompañado de otros 12 que vienen haciendo una labor, una misión? A los ancianos, a los niños que jugaban por ahí cerca. ¿Han visto ustedes a un hombre judío llamado Jesús el Nazareno? Y estaba ella inquieta, no cesó, porque así es la fe. Cuando nosotros tenemos una necesidad, usted no puede quedarse allí solamente llorando, amén, lo que ya se derramó, la leche derramada. Necesitamos, amén, acudir a esa presencia, esa constancia, esa perseverancia, porque así es la fe no se da por vencida, la fe busca, la fe, hermano, escudriña, la fe escruta, la fe indaga, la fe toca, la fe abre puertas, porque la Biblia dice: pedir y se os dará. Amén. Y la mujer seguía tocando y tocando puertas, hasta que una de las puertas que se abrió, de pronto apareció un hombre rústico, un hombre con una apariencia áspera. De pronto pudo haber sido Simón, ¿verdad?, que era el que era como más ligero para hablar, el más impetuoso de ellos, y quizás la miró así como con desdén, como con una actitud despectiva. ¿Por qué? Porque ella era una gentil. Usted sabe lo que significa ser gentil. No era parte del pueblo de Dios, era una perrilla. El Señor disminuye esa parte derogativa, ¿verdad?, ese sentido del lenguaje, pero en realidad se decía que eran perros, ¿ya? Los gentiles se miraban como perros. Hermano, si hoy nosotros acostumbramos a adoptar una mascota y la queremos tanto, yo ahora que estoy viendo lo que está sucediendo en mi tierra, en mi país, en Colombia, de ver a tantas personas que perdieron todo, ¿verdad?, cuando esos edificios se desplomaron, una de las cosas que más les alegra el corazón es que hay muchas de esas personas sobrevivientes que lograron poder rescatar a su mascota, a su perrito, ¿verdad?, no sé, a lo que tengan allí en sus casas, que hayan tenido. Si eso les trajo alegría, figúrense
hoy vivimos en unos tiempos en el que a esos animalitos se les da un lugar muy preeminente en nuestras vidas. Se les quiere casi como al nivel de un ser humano. ¿Sí lo ha visto usted? Pues quiero decirle que en los tiempos de la Biblia, en los tiempos de Cristo, a los perros no se les miraban así. Se les miraban, ¿verdad?, como con una actitud de desprecio, porque se miraban como animales sucios, animales salvajes, animales carroñeros, porque no se les daba alimento de casa. Se alimentaban de lo que encontraban por ahí tirado, las cosas podredumbres, muertas. Entonces, cuando esa mujer llega y toca la puerta, y llega el hombre, abre la puerta y ve que esta apariencia, solo el atuendo, la manera como ella venía, el atavío, la hacía ser despreciable, ya como diciendo, ¿qué haces tú aquí? Ya, solo la apariencia. Pero ella gritaba y ella decía, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está siendo gravemente atormentada por un demonio. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Voy a hacer lo más dramático. Tocaba la puerta. Cuando ella llegó, otra vez gritó, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está siendo gravemente atormentada por un demonio. Entonces dice la Biblia que Jesús no hablaba palabra alguna, no decía palabra alguna. Y sus discípulos intentaban callarla. Ella sabía que esa era su única oportunidad. Sabía que allí era donde allí podía encontrarle respuesta a su problema. Ella seguramente no se sentía digna de estar delante de él, pero al estar allí, ella sabía que era su última carta que se jugaba, que tenía bajo la manga, y seguía gritando, Señor, que decía Pedro, Andrés o Juan, Señor, ¿quiere que la despidamos a esta mujer? Si tú no la quieres tratar, ¿qué hace aquí? ¿Por qué sigue dejando que ella grite? Pero el Señor, amén, estaba poniendo a prueba lo que nos enseña la historia de esta mujer cananita. Amén, la fe que había en ella. Ella no le importó, hermano querido, que se sintiera así humillada, que se sintiera como que, amén, muchas veces nosotros pareciera que sentimos la ausencia de Dios, pero el sentir la ausencia de Dios es muy diferente a sentir un silencio de Dios. No entienda mal, ¿verdad? Muchas veces sentimos la ausencia de Dios en nuestra vida, y eso ya es bastante muy mal, esa radiografía de ver las cosas así. Pero Dios guarda el silencio y Él, como dice el canto aquel de Dani Berrío, que Él trabaja para los que en Él confían. Y cuando Él guarda silencio es porque está trabajando. Amén. Es porque está formando un carácter en nosotros. Es porque Él quiere que nosotros cultivemos una amistad más profunda con Él. Que Él quiere que aprendamos a depender de Él, hermanos. Bendito sea Dios. Guardaba silencio el Señor, pero no era que no se sintiera tocado o conmovido. Él quería enseñarle hasta a sus propios discípulos, miren, así que tiene que ser la manera como ustedes tienen que buscarme. Amén, esa perseverancia, esa intensidad de búsqueda. Y esa mujer seguía gritando. Y entonces el Señor quizás le dijo a ellos, dejarla, que viniera hacia Él. Y ella, ¿qué fue lo que hizo? Se postró delante del Señor. Se postró de rodillas, mi querido hermano. Y nuevamente le gritó allí, gloria al Señor. Y cuando allí habló el Señor, lo que respondió estas palabras diciendo, no es lícito tomar, dice, yo no he venido sino a la casa de Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y no es lícito tomar el pan de los hijos y dárselo a las perrillas, ¿verdad? Porque era una mujer gentil, era una mujer de la vida por allá, de la vida fácil, no sé qué tipo de vida llevaba esa mujer. Pero no es lícito tomar el pan de los hijos y darse a los perrillos. ¿Sabe qué pasó con la mujer? Ella no se puso a poner en cuestionamiento la teología, no se puso a controversiar con Jesús. Ella venía humillada. Cuando tú estás delante de la presencia de Dios, no estamos para estar exigiéndole, no estás para estar reclamándole nada, para cuestionar las cosas que pasan en nuestra vida. Simplemente uno llora delante de Él, uno se entrega, uno se rinde, uno dice, sí es cierto, Señor. Muchas veces, yo no sé usted, pero a mí me viene a decirle, Señor, está bien lo que me pase, tú sabrás por qué razón lo permites, Señor, no te voy a poner en cuestionamiento y bendita sea tu voluntad, lo que venga sobre mi vida, guarda mi integridad, Señor, solamente te ruego
Te pido que me ayudes, dame fortaleza en el día de la angustia, en el momento de la necesidad, Señor. Ayúdame a entender las cosas que no entiendo ahora. Señor, cuando me vengan las pruebas, ayúdame a comprender, Señor, la razón por qué ha venido esa prueba sobre mi vida. Entonces la mujer allí gritándole, esa quizás fue su manera de decir, Señor, está bien, yo entiendo todo lo que está pasando en mi vida. Yo sé lo que tú me estás queriendo hacer saber. Yo no hago parte de la cultura. Yo no hago parte, Señor, de la religión judía. Pero entiende también esto. Tú has dicho que no es lícito dar el pan de los hijos a las perrillas. Pero tú también sabes que aún las perrillas se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Oiga, qué palabra tan poderosa. Mire, una de las ocasiones muy pocas en la Biblia donde el hombre, el ser humano representado en ella, le hizo como al Señor no hablar. Wow, como que se quedó sorprendido de la respuesta de ella. Esa respuesta y la del centurión romano, me parece que fueron las respuestas en las que pusieron a pensar al Señor. Usted sabe que hay oraciones que hacen pensar a Dios, como la del centurión romano, que cuando el Señor vio al hombre llegar a él le dijo, maestro, sé que eres un hombre con autoridad como yo. A mí Roma me investió de esa autoridad. Sé que tu autoridad viene de arriba, trasciende más encima que la que tengo yo. A mí Roma me la dio. Pero si tan solo tú dijeses la palabra, sé que mi criado sanará. Y el Señor se quedó impresionado con esa fe. ¿Y qué dijo el Señor? Jamás había visto a un hombre con tanta fe en Israel como la de este hombre. ¿Entiendes? Hay oraciones que cambian el curso de la naturaleza de los pensamientos divinos. Hay oraciones como la de Moisés cuando estaba en el desierto, cuando el Señor le dijo, este pueblo los voy a raer a todos del libro, no va ninguno a sobrevivir. ¿Y qué hizo? Estaba el hombre ahí detrás